Bueno, pues buenas tardes, entro yo directamente porque luego escucharemos a Miguel. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a la librería Cálamo por ser anfitriones de este acto, especialmente, bueno, pues a Paco, nuestros amigos. Acompañamos a Miguel Carcasona en la presentación de esta novela, Aníbal, publicada magníficamente por la editorial Pregunta, y por lo que antes que nada le expreso mi enhorabuena de corazón por el espléndido trabajo literario que ha realizado al escribirla. Conocemos todos los que estamos aquí a Miguel y su trayectoria como autor, con una excelente obra literaria que sin duda se completa con esta novela, su primera novela histórica, que debo decir ya de entrada que me ha encantado. Miguel Carcasona, oscense, es como poeta autor de los poemarios En el arcén de la costumbre de 1998 y Nuble de 2015, y ha sido reconocido entre otros con el Premio Isabel de Portugal de Zaragoza. Es narrador, autor de varios libros de relatos, como por ejemplo Esquirlas del espejo, que es personalmente mi favorito, y además Todos los perros aúllan y Un ojo siempre parpadea. También recibió el Premio Isabel de Portugal de Narrativa y el Luis del Val de Relatos. Además ha colaborado y sigue colaborando en distintos medios como revistas, volúmenes, colectivos, blogs, etcétera, con textos de distintos géneros. En eso Miguel y yo tenemos también una sintonía literaria porque los dos manejamos diferentes géneros literarios y eso también se nota a la hora de comprendernos como escritores. Con Aníbal, Miguel inaugura su incursión en el género de la novela histórica, atreviéndose con una de las figuras históricas más fecundas y geniales que dio la historia antigua. Todo un reto, porque además Aníbal pasó a la inmortalidad también con varios enigmas sobre sus circunstancias personales, dándole al personaje la riqueza del misterio, por un lado, pero también la dificultad de no poder dar respuesta a ciertos hechos por ausencia de datos suficientes. Se conoce a Aníbal como el hombre que hizo temblar a Roma. Fue un general nacido en Cartago que luchó contra Roma durante la Segunda Guerra Púnica en el siglo II a.C. Su padre fue el caudillo Amílcar Barca, que había luchado en la Primera Guerra Púnica y que inculcó en su hijo el odio contra el Imperio Romano, hasta el punto, como dice Tito Livio en sus Décadas, en el libro 21, de hacerle jurar cuando era un niño todavía, ante el altar de los sacrificios, que sería enemigo del pueblo romano toda su vida y que emplearía el fuego y el hierro para romper el destino de esta ciudad. La hazaña de Aníbal atravesando los Alpes en pleno invierno para batallar contra Roma es una de las estampas más inspiradoras y fascinantes que han llegado hasta nosotros y que incluso motivó varias de las pinturas de Francisco de Goya. Aníbal está considerado, por cierto, con la que ganó uno de los premios de la Academia de San Fernando. Es magnífica, yo la conozco, es magnífica esa pintura. Aníbal está considerado uno de los líderes militares más importantes de la historia, por sus excepcionales habilidades en la táctica y en la estrategia en el campo de batalla. Pero también es uno de los más enigmáticos, porque pudiendo haber arrasado Roma después de su victoria en la batalla de Canas, no lo hizo. Y eso condicionó sin duda todo el resto de su vida e incluso su muerte. Aníbal tiene el componente trágico y magnífico de esa dimensión humana que trasciende a través de sus hazañas históricas. Una dimensión humana en la que Miguel se concentra para recrearla ante el lector y hacernos llegar los detalles intimistas y auténticos que construyen de verdad al personaje, el personaje que deseamos encontrar los lectores, elaborando así las respuestas que los mismos lectores le darán a los enigmas planteados como ente histórico. Esto es dificilísimo de hacer, pero yo sigo leyendo porque si no me enrollo con observaciones y no quiero pasarme de tiempo. Miguel utiliza la voz en primera persona para novelar el relato apasionante de una vida intensa y abrumada, tanto por el destino que le toca vivir como por las decisiones que tiene que tomar.
y la verdad es que es un acierto. Aníbal ha inspirado gran número de obras creativas, como hemos dicho, pintura, pero novelas, películas, una ópera, incluso videojuegos. Pero es inagotable como ente histórico, y Miguel Carcasona consigue crear una nueva versión de un Aníbal inmortal al que parece que estemos escuchando en una confesión íntima donde transmite emociones que le pertenecen al hombre, no al personaje épico. Y este es el tono de introspección, por cierto, que utiliza Marguerite Yourcenar en su Adriano. Un tono donde el lector queda conmovido por el trasfondo humano que se respira a través del relato de sus memorias. Un tono fascinante, pero muy difícil, que Miguel consigue. Es un acierto para este Aníbal haber encontrado este tono que entra en el alma del lector y ofrecerlo con una indiscutible calidad literaria como narrador y novelador de otras realidades. En mi opinión, Miguel engancha de lleno con el alma que debe tener la novela histórica como género. La novela histórica bebe de la memoria, planteando a veces la oportunidad de ver las cosas de otro modo. Integra placer y dosis de conocimiento a un tiempo si está construida desde el respeto a la historia, como es este caso, y requiere indiscutiblemente que esté bien escrita. La novela ha de ser una creación artística elevada sobre la investigación histórica, sobre la interpretación de los datos y sobre la tesis deductiva de lo contado. Es literatura ante todo, y es creación para la recreación de realidades que nos alimentan a los demás las emociones. Bien, Miguel lo consigue totalmente. Incluso a la hora de tener que hablar de ese gran rival histórico, como fue ese joven guerrero Escipión, formado precisamente en la inspiración de él para poder derrotarlo, convirtiéndose casi en él mismo. La imagen de ese ejército de elefantes reunido por Aníbal para la batalla de Zama y derrotado por Escipión, emulando la inteligencia, la astucia y la claridad táctica de su modelo, es también memorable y conseguida por Miguel en esta novela de una forma impecable, sin alterar el ritmo narrativo, sin ceder a la excesiva épica y con los detalles precisos para sugerir en el lector las impresiones más realistas y conmovedoras a un tiempo. Ocurre también esto mismo al hablar de su padre, Amílcar Barca. Son nombres que nos resuenan mucho en el ideario cultural hispano, porque son todos ellos tienen origen hispánico. Hemos casi crecido, ¿no?, varias generaciones de estudiantes con ellos, pero realmente fuera de unas pinceladas históricas sabemos muy poco de la parte humana de estos personajes, ¿no? Entonces, al hablar de su padre, Amílcar Barca, vemos que es una figura permanente en la novela, que nos llega como permanente en la memoria de Aníbal, al que se refiere una y otra vez con emoción sobria, admiración íntima y esa sensación, ese sentimiento de guía, y que realmente llega a conmovernos como lectores. También al relatar la relación con su familia, sus hermanos, su cuñado, su esposa, la narración histórica de Miguel va tejiendo una red de sentimientos que no enturbian la visión del estratega, pero que nos ayudan a comprenderlo de otra forma, desde dentro, desde sus orgullos y sus renuncias, lo que hace otro de los logros de esta novela. Miguel Carcasona es un escritor de pura cepa, con un temple literario elegante, intachable y consumado, y lo demuestra en esta obra de enorme calidad y que confirma que es un gran autor. De nuevo felicito a la editorial Pregunta, que ha realizado un libro precioso como objeto y muy bien editado, sin duda a la altura de la gran obra que ha ofrecido Miguel Carcasona con su Aníbal. Una novela de la que Miguel tiene que sentirse muy orgulloso porque es excelente, Miguel. Enhorabuena. Muchas gracias. Yo traigo preguntas, pero bueno, ahora vamos a escuchar a Miguel y en todo caso supongo que tendréis ganas de preguntarle vosotros. Y... Bueno, gracias. Jo, yo después de esto ya no sé qué decir. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir aquí.
a la presentación a arroparnos. Gracias a Calamo por el sitio, a David y Reyes por haber apostado por esta novela, ¿no? Que bueno... que sube un poco la voz. Vale. Pues eso, que gracias a Reyes y David por apostar por la novela, y por supuesto a Magdalena por haber aceptado un poquito el reto de presentarla desde el primer momento y encantada, ¿no? Y bueno, desde luego, después de lo que ha dicho, pues muy agradecido. No tenía fácil. Yo, bueno, pues por hablar un poquito de Aníbal, un poquito, solo, decir que creo que Aníbal, el problema que tiene a lo mejor es el de un escritor que solo ha escrito una grandísima novela, o que ha tenido mucho éxito con una grandísima novela, que a su vez le eclipsa toda la obra, ¿no? Sí, sí. Yo creo que a todo el mundo le suena Aníbal, sabe quién es Aníbal, y automáticamente dice, sí, el que cruzó los Alpes con los elefantes. Bueno, Aníbal da mucho más. Vamos a intentar no spoilear, como dicen ahora los modernos, aquí la novela. Cuando entré un poquito en su vida, lo primero que me planteé fueron un poco varias preguntas, o qué preguntas se plantearía él, ¿no? Al final de su vida. La primera realmente es, parafraseando un verso de Miguel Labordeta, es ¿quién fui yo? Porque claro, todos hablamos de Aníbal el cartaginés, que evidentemente lo era. Bueno, Aníbal vivió 9 años en Cartago. Ay, sí. A partir de allí emigró a la península ibérica, bueno, se fue con su padre, aquí realmente se crió, se formó y se hizo hombre en todo el sentido del término. Después estuvo 16 años en Italia, una vez que se fue con los elefantes así a la aventura y consiguió llegar y mantener en jaque a Roma, y no volvió a Cartago hasta los 45 años. Hay una escena que yo creo que tiene muchos visos de realidad, que es que, bueno, ya es un mito cuando vuelve a Cartago para la última batalla y lo tienen que llevar a su casa. No sabe encontrar su casa en su propia ciudad. Eso me parece que desde el punto de vista, él realmente cómo se sentiría, ¿no? Y no he entrado, porque claro, esto ya sí que es prácticamente imposible de demostrar en otros detalles, cómo lo percibirían realmente sus paisanos, empezando por el acento, a lo mejor. Claro. ¿Con qué acento hablaría Aníbal? Claro. Dudo que fuera el acento de Cartago, ¿no? Luego, otra de las preguntas que es más o menos la ha esbozado Magdalena, es hasta qué punto esa admiración realmente por su padre y todo eso existe, y lo arrastra, y su padre lo encamina, le obliga o le hace jurar el odio a los romanos, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, toda su vida se convierte en la lucha por una causa. ¿Hasta qué punto es dueño realmente de su destino, o es el destino quien lo arrastra a él? O le obliga a él, ¿no? No puede evitarlo. Entonces tiene que sobrevivir como buenamente puede. Sí. Y luego a lo mejor al final de su vida creo que se plantearía, a la vista de ya no solo de su propio fracaso, sino del fracaso de toda su familia, de todo lo personal, si realmente había merecido la pena todo, ¿no? Y creo que estas 3 preguntas son preguntas realmente atemporales y universales, ¿no? Que es lo que me interesa también, ¿no? Creo que nos lo podemos plantear de un modo u otro prácticamente todas las personas, ¿no? Y más pues si tenemos un hobby, nos dedicamos a algo, ¿no? Al final dices, bueno, al menos a mí, no sé si a ti te ha sucedido, a veces digo, bueno, ¿realmente merece la pena las horas que metemos a esto, a la literatura, ¿no? Yo no me lo pregunto, yo directamente digo, bueno, mientras me siga mereciendo la pena, sigo. Sí, pero es verdad, es otra visión de la misma. Es tremendo, ¿eh? Tiene imágenes, perdona que intervenga, tiene páginas, me he olvidado en mi casa, mi libro, que lo tengo todo con orejicas ya marcado, que a mí yo los libros me los vivo, ¿no? Y me lo quería traer porque me había marcado especialmente 2 páginas, y una precisamente era... cuando Aníbal vuelve a Cartago, y él dice, porque él se hace esta pregunta de qué van a pensar de mí, pero ¿cómo es posible que yo tenga que pedir como un ciego que me lleven a mi casa? Entonces ahí, además es como una pincelada maestra, ¿no? Que en las pocas palabras que utiliza Miguel se ve ese desastre interior, ese desastre íntimo de ese hombre,
que además ya bueno, está viendo morir sucesivamente a sus hermanos, a su cuñado, porque como en la antigüedad las grandes decisiones políticas, las grandes batallas, los grandes acontecimientos son a veces historias de familia, son historias de linaje, ¿no? Entonces las familias intervienen y no sabes hasta dónde los lazos familiares son emocionales o son políticos, o está todo entremezclado, porque seguramente estaba todo entremezclado. Pero realmente a mí sí que me conmovió, sobre todo ese último tercio final de la novela, donde tú estás viendo esa pesadumbre que sin melodrama, pero el personaje de Aníbal lo destila, esa pesadumbre. Cuando dice, por ejemplo, me pesa más que la derrota en Zama, me pesa ver la decepción en los ojos de su mujer. Cuando ocurre, es decir, no sé si cuando tiene que asistir al entierro de ella, ¿no? A la despedida de ella. Esa frase, porque claro, se tiene que marchar dejándola a ella, me imagino, porque Miguel lo dice, la mirada de ella cuando le dice, bueno, te vas. Y él le dice, bueno, pues te puedes venir, tú sabes que no vale de nada que me vaya contigo, me tengo que quedar aquí. Es decir, son imágenes verdaderamente humanas, pero lo bonito literariamente es que no tienen un tono más alto que otro, que eso se agradece, no hace falta la estridencia. Eso es enormemente difícil y hermoso. Esto lo enfocaría... no sé si, bueno, yo creo que alguna vez, en algún momento de la vida, todos hemos asistido a, no sé, por decir algo, un accidente, un incendio, algo, ¿no? A mí al menos me da la sensación, el contraste entre la realidad y la imagen, pues a través del cine, de la televisión y demás, ¿no? Tú cuando ves algo desde fuera, te lo ponen, parece espectacular, parece lo que vas a decir. Cuando lo vives dentro... puede impresionar, pero no sé, a mí al menos es una sensación completamente distinta, como mucho más natural, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo que he intentado, por supuesto, es Aníbal el que habla, lo que él podría pensar, puede ser. Claro. Hay fabulo, puede ser que sea así o que no, pero bueno. Bueno, pero eso es una de las misiones de la novela histórica. Tú lo que haces es, como escritor, es recrear el hecho histórico, pero humanizarlo. Crear, carnalizarlo, ponerle piel y huesos a ese personaje que por otra parte hemos conocido pues muy mal históricamente, afortunadamente para los escritores de novela histórica nos han contado muy mal la historia y entonces podemos aportar toda esta recreación de la circunstancia y toda esta hipótesis que supone elaborar al personaje desde la humanidad, porque al final el lector es lo que necesita, identificarse con el personaje. En el cine, en otros lenguajes dirigidos al espectador, es verdad, hay la gran utilización de la épica, pero yo creo sinceramente que con quien más se identifica un espectador es con esta narración intimista, porque tú estás comprendiendo humanamente cómo está sintiéndose ese hombre. Eso de menos, ya te digo, es el intento. Luego iba a postear algo y se me acaba de ir ahora de la cabeza a esto que estabas comentando. Bueno, luego es la época también, me parece una época muy interesante porque ha marcado nuestra historia, ¿no? Todo el futuro. Siempre lo digo, si Aníbal hubiera ganado, ahora no estaríamos hablando en este idioma, por ejemplo. Pero ya no solo el idioma, toda nuestra sociedad en cierto modo se estructura pues sobre el derecho romano, y en cambio hubiera sido otra cosa distinta, ¿no? Incluso el peso del Mediterráneo, hubiera tenido más peso el sur del Mediterráneo frente al norte de Roma. Sí, al fin y al cabo Aníbal intentó crear un imperio rival de Roma. Era realmente los choques de trenes, ¿no? Fue en el fondo, después de la rivalidad greco-fenicia, la heredaron Roma y Cartago en cierto modo ya con otras estructuras, otro modelo. Oye, cuando Miguel me pasó el libro, me dijiste
que ya la novela ya la tenías escrita, que la habías retomado, que la habías reelaborado. A mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, es decir, no te planteas deliberadamente una novela histórica, sino que, pues eso, como los escritores de verdad, tú vas escribiendo y se apoderan de ti, ¿no? Los temas, los géneros. Pero, ¿por qué Aníbal? Bueno, pues lo comentaba en una entrevista que me hacían ayer, hay un punto casi irracional en mí, que no lo sé explicar, de verdad. Y es no solo la atracción con la historia antigua. A mí siempre me gusta la historia, estudiar historia y tal. Me encanta la historia contemporánea y la historia antigua. Sí. Sobre todo la historia, vamos a decir, prerromana. Claro. Y hacia el Imperio Romano siempre, no sé si desde que leía los tebeos del Jabato, que me gustaba bastante más que el Capitán Trueno, no me digas por qué, ¿no? Siempre ha existido una especie de amor-odio hacia lo que representa Roma. A partir de allí, pues bueno, me interesaba, ya te digo, la historia prerromana española, de los pueblos íberos, celtas, celtíberos, y yo creo que fue a través de ahí como llegué a Aníbal, porque realmente no recuerdo cómo llegué exactamente ese... Bueno, y cuando descubrí a Aníbal, lo que dices, empecé a leer más sobre el personaje, descubrí eso, que era mucho más que el que atravesó los Alpes, y ya bueno, pues fue zambullirse, a escribir prácticamente, a documentarme, por supuesto, a lo que iba a postillar antes, ahora me acuerdo, prácticamente todas las anécdotas que se cuentan allí aparecen en los textos antiguos. Claro. Pueden ser ciertas o no, ahí ya no entro, pero generalmente ya sabes que querían representar de algún modo, aunque hicieran literatura, pero representaban rasgos que se supone que todo el mundo lo daba por hecho de ese personaje. Que habían llegado de forma oral hasta los que les tocó escribir. Sobre todo, aparte de otra documentación, digamos, más académica, de los antiguos, recuerdo que me apoyé principalmente, también leí a Tito Livio, a Piano, a más gente, pero en Polibio. Polibio era un historiador griego antiguo, en origen enemigo de Roma. Fue hecho prisionero, llevado a Roma, no recuerdo si como esclavo. Bueno, el caso es que entró en la familia de los Escipiones. Llegó a acompañar a Escipión Emiliano, al sobrino nieto, no recuerdo del otro, en la destrucción de Cartago. Llegó a conocer a Masinisa, cuando leéis la novela y habréis visto a Masinisa, llegó a conocerlo personalmente, porque Masinisa fue un elemento que vivió muchos años. Vamos a dejarlo ahí. Personaje importante. Entonces, yo creo que y Polibio cuenta anécdotas y cuenta cosas del carácter de Aníbal. Eso. Me apoyo en él porque estoy seguro que él tenía una información, si no de primera mano, sí de segunda, cosa que los otros ya era de tercera o de cuarta, ¿no? Vale. Y de hecho, de todos los historiadores, por supuesto, claro, la historia la escriben los vencedores, Aníbal fue el perdedor. Siempre creo que se dice que de los historiadores antiguos, Polibio es el que da una visión más positiva de Aníbal. Yo creo que viene por ahí, ¿no? Ahora, es claro, si era enemigo de Roma, está claro que tenía simpatía. Claro. Hay otro de los puntos de inflexión que a mí me encantaría, si tuviera una máquina del tiempo, ir a esa entrevista que tuvieron Escipión y Aníbal antes de Zama. Qué buena. En persona. Y además que bien está en la novela, con qué equilibrio, con qué respeto mutuo se ve ahí, ¿verdad? Que ahí evidentemente también fabulo, pero creo que puede ir por pero ellos está tiros. muy bien, porque es verdad que la figura de Escipión es muy interesante, porque él admira profundamente a Aníbal, y entonces es tremendo cómo él se fija en su modelo, se fija en ese ser al que admira tanto, para meterse en su piel, digo yo, o sea, porque yo lo he visto así, para meterse en su piel y ver cómo el propio Aníbal vencería en esas circunstancias. Cómo reaccionaría en esa batalla y a partir de ahí contrarrestarlo. Lo consigue, porque eso es Zama. Exactamente, Escipión consigue vencer a Aníbal. Eso es historia, no hacemos spoiler de la novela, pero ¿cómo lo consigue vencer? Precisamente emulando
la estrategia de su modelo. Sí, eso es fantástico. Aparte de que se había ganado la caballería númida, Sí, que eso también sí. eso, pero No, realmente pero ahí hay momentos... en el diálogo que hace muy bien Miguel, porque en un momento dado están, bueno, pues en un encuentro de estos de estrategia política, y en un momento de estos, pues bueno, despiden pues eso, a los administradores secretarios generales y se quedan solos. Entonces el propio Aníbal le dice he despedido a todos porque yo lo que quiero es quedarme a solas contigo y tener una conversación, y el otro le dice, pues yo resulta que estaba queriendo lo mismo. Entonces Sí. es muy interesante reconstruir efectivamente esa... es lógico deducir que tuvieron un tete-a-tete como, De- como grandes... De hecho, es para lógico. mí, además de eso, Claro. me resulta sino incomprensible Claro. que después de la derrota de Zama, Aníbal no solo no fuera Claro. salvajemente eliminado, Claro, claro. porque era... Sí. Yo creo que, por hacer una comparación que me gusta mucho, para hacernos una idea de lo que representaba Aníbal para Roma, sería, imaginaos cuando la Unión Soviética de Estados Unidos, que hubiera llegado la Unión Soviética a las puertas del Capitolio, ¿no? Sí, Arrasando. Pero que además el que manejara el ejército de la URSS fuera Bin Laden. Eso es más o menos lo que era sí. Aníbal para Roma. De hecho, según he leído en lo que dices, documentado, todavía hoy el porcentaje de gente que se llama Aníbal en Italia es inferior al de los países del entorno. Todavía lo llevan metido en el subconsciente el terror al personaje, ¿no? Sí. Y en cambio, no solo no lo masacran, bueno, aparte que los cartagineses tenían la sana costumbre de matar a sus generales que perdían. No sé si, ya no recuerdo ahora mismo si justo hasta la época de Aníbal, pero vamos, por lo menos muy... Hombre, y a las familias los mataban a ellos y a las familias, es decir, borraban toda la huella, se incautaban de los bienes, pero sobre todo borraban la huella que pudiera quedar del linaje. Eso cuando se va... Sí, es tremendo. También lo pongo. De hecho, pues eso, no solo no lo eliminan, sino que no lo dejan como el jefe de la guarnición de Cartago. Al mando, bueno, el ejército ha sido más o menos eliminado, pero... Y le permiten, unos años después, ser sufete, que es como presidente del gobierno. Sí. Que a partir de ahí toma una serie de medidas que no vamos a contar. Que bueno, que se podrían aplicar a lo mejor a la realidad actual. Pero yo tengo mi propia... porque me hizo reflexionar esto, porque en efecto es uno de los grandes enigmas que envuelven a Aníbal, ¿no? Más cosas hay. Pudo destruir a Roma, no lo hizo, eso es la historia de todos los tiempos, se ha hecho cábalas de cómo, porque hubiera cambiado el ritmo, o sea, hubiera cambiado el mapa histórico, hubiera cambiado todo, ¿no? Pero yo creo que a la hora de, en tiempos como aquellos, cuando todavía está pesando mucho toda esa parte mágica del ser humano, mistérica, todo, Aníbal está envuelto en una aureola también de miedo al personaje, de creer la gente de la calle, el pueblo, que tiene poderes extrahumanos, ¿no? Entonces a lo mejor en no matarlo hay como una especie de respeto y de no provocar esos poderes malignos que puede tener Aníbal, ¿no? Pudiera ser, vamos. Dicho lo cual, precisamente Aníbal era el más escéptico, que yo soy padre de todo esto. Sí. Hay una anécdota que se cuenta ya después, creo que era con Antíoco, que no iban a una batalla porque las vísceras del buitre, y dice, ¿pero qué crees más? ¿En un hígado o en alguien con la experiencia como yo, hombre? Sí. Pero el pueblo no. Pero el pueblo no. Y también creo que él se aprovechaba de eso. Claro. Todo entraba en la táctica para vencer. Muy interesante. ¿Tú crees que se enseña historia a través de una novela histórica? La pregunta de... Buf. Pues a lo mejor depende de cómo sea la novela, ¿no? Me imagino, depende del rigor histórico de la novela. Es una cosa que nos hacen muchas veces esa pregunta. Yo creo que la novela histórica no tiene la obligación de enseñar, sino que tiene la responsabilidad de provocar interés en la época, pero sobre todo es literatura. Y si no está bien escrita no puede llegar ni una cosa ni otra, da igual. Fundamentalmente está claro. Como lo que dices, ¿no? La novela en general
Pero bueno, yo creo que esto lo aplicaría a todos los géneros, ¿eh? Ujú. Tiene que ser ante todo literatura. Sí. Buena, mediana, bueno, literatura. Sí. ¿Mm? Luego ya, pues, que pueda despertar a lo mejor Sí. esto le interesa en el personaje y luego, ya no solo en el personaje, Sí. en la época, ¿no? Sí, Y a sí, partir de ahí sí, profundizar sí. ya en lo que es un método Sí, más sí. académico. Sí, sí. Pues estupendo. Sí. Me ha gustado mucho cómo hablas, cómo entretejes las relaciones familiares de Aníbal con los cargos políticos, con los cargos militares, que al fin y al cabo están todos entrelazados, cómo habla de su cuñado, cómo habla de sus hermanos, Sí. cómo le duele la muerte de sus hermanos, cómo habla en una escena tremenda, describes las torturas a las que uno de ellos está sometido es decir, es por otra parte de un realismo a veces descarnado, pero tampoco histriónico, tampoco hasta provocar esa especie de no. Estás viendo el rechazo que algo así te puede provocar, pero lo estás comprendiendo también en el contexto, ¿no? Entonces, el personaje de la esposa es muy interesante, muy interesante. Se habla muy pocas veces de Imílice, pero de lo que menos se habla todavía es de la madre de Amílcar. ¿Qué averiguaste de la madre? Pues De Aníbal, de perdón, Aníbal, la esposa de Amílcar. Realmente Son anónimos, muy no pocos, existe son nada, personajes no existe anónimos, nada, sí. sí. Se sabe lo que más o menos cuento, ¿no? De una hermana la casaron con Bomilcar, la otra con Asdrúbal, Sí. el Hermoso. El hermoso, sí. Y la tercera, que por cierto es la más desconocida que recordar, Sí. es la que Flaubert fabuló, le puso el nombre de Salambó. Sí, Salambó. Se sabe muy poco de las mujeres, pues salvo las... Estamos en una época evidentemente de predominio, Sí, muy lógico, predominio sí. del hombre, vamos a decirlo Sí, así. sí. Y a partir de ahí... Pero aún así, como había de aquí- mujeres que relacionadas con los gobiernos o con las cortes y que tenían Sí. un papel, aunque fuera indirecto, pero de intervenir en las decisiones, ¿sabes? Lo que pasa que yo creo que es un contexto tan dirigido a la conquista de la tierra, al ejercicio militar del poder, que en efecto pues no sé, pasa muy desapercibida su presencia, ¿sabes? No, Es realmente lo que verdad. dices, documentadas, lo que es la familia, los personajes femeninos de Aníbal, que yo sepa, Ujú. y creo que aún busqué un poquito, hay muy poco. Salvo Imilce, se conoce Imilce, Sí. que era una princesa ibera Sí. de Cástulo. Cástulo es una ciudad ahí al lado de Linares, en su momento bastante importante. Y que fue su Preciosa mujer. la imagen que describe cuando se casan, el primer encuentro de ellos precioso, o sea, de una... Sí, muy bonito, muy A través, bonito. digamos, Muy de la bonito. literatura también intento... Reconstruyes pero precioso ese momento de ellos, que bueno, Es que también se ve la huella que eso conserva Aníbal es decir, en esos pocos momentos que están y que relatas, se ve cómo esa huella permanece a lo largo de toda la vida de Aníbal, porque él lo vive de verdad, lo siente Sí, de bueno, verdad. es una interpretación que hago. Hay una cosa que sí que está también documentada, era la continencia sexual Sí. de Aníbal. Sí, Es sí. decir, no es que no le interesara el sexo, sino que en aquella época, pues estamos hablando de un guerrero, imaginaos cuando entraban a saco. Ya lo nombras, que toma modelo de Alejandro Magno, del propio, o sea, que era lo habitual. Se creía que las relaciones sexuales desgastaban y anulaban el ímpetu de un hombre, y había que reservarlo para la batalla, ¿sí? No lo dice así de bruto, pero lo deja todo muy sutil, pero sí, es cierto que la contención en las relaciones sexuales era una norma de la época. Y Sí. lo dejó ahí, pues como realmente solo con dos mujeres, al menos que yo sepa, son las conocidas, ¿no? Sí, Es sí, su sí, sí. mujer. Y durante la época de Italia, Eso. tuvo una relación Sí. con el personaje, que le pongo un nombre porque no se le conoce, Claro, de una ciudad. claro, Son realmente los personajes femeninos. sí. Y luego lo que comienza, es cierto, también, evidentemente, un poco fabulo, pero las tres hermanas eran mayores Ujú. de Aníbal, entonces él cuando nace,
hasta que llegan los hermanos. Su padre está en la Primera Guerra Púnica, está en Italia, o sea, realmente él se criará en el entorno, un mundo de mujeres, en un entorno femenino. Y eso lo explica, dentro de lo que pudiera ser en aquella época. Con las nodrizas que protestan, con las hermanas, con así, es verdad, eso es verdad. Eso puede ser una fabulación, pero bueno, está muy bien. Es lo que puede destilarse, ¿no? Sí. Y ya yo, la última, antes de que, porque imagino que ustedes le querrán preguntar alguna cosa, o tú querrás decir alguna cosa. A ver, hay incluso Tito Livio, que yo es al que más referencio, pero él reconstruye una idea, o sea, a lo largo de la historia todos han preguntado qué pasó por la cabeza de... O sea, siendo enemigo declarado de Roma, viéndole juraba a su padre ante el altar de los sacrificios con las manos manchadas en sangre, como dice Tito Livio, que iba a ser enemigo de Roma para siempre, que no pararía hasta que destruyera. Y encima pudo destruir. Porque dice que la gente dentro de Roma lloraban, está Aníbal a las puertas, está Aníbal a las puertas. Entonces, estaba él, pero... dio descanso a sus guerreros, él esperó, no se sabe si esperaba más refuerzos, no se sabe si él quería... Y dice Tito Livio que uno de sus generales, que tú no lo dices en la novela, lo dices, exactamente, Marjabal, vale. Dice, la verdad es que los dioses no se lo conceden todo a una misma persona. Sabes vencer a Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Esa es una frase mítica, vamos. Lapidaria, dicen que no es verdad, que Tito Livio se la inventó. Dicen que no es verdad, pero bueno, es como esa contradicción del héroe, ¿no? Que al fin y al cabo es como Gilgamesh, ¿no? Toda la vida queriendo ir a conquistar, y cuando lo va a conquistar lo deja perder, ¿sabes? Entonces a mí no sé. Yo lo que... Bueno, me apoyo en esto en la tesis de Sergi Lancel, que fue un investigador de la vida de Aníbal y de Cartago, arqueólogo y demás. Él lo que realmente piensa, yo creo que con visos de realidad, es que no tenía ejército para tomar Roma. Tenía un ejército, o sea, las victorias de Aníbal, aunque se han estudiado hasta hace poco en las academias, se basan fundamentalmente en la psicología conocimiento de la psicología del enemigo del contrario, y en la emboscada. En la emboscada en el sentido de llevar al enemigo a tu terreno y jugar con lo que... Y luego, por supuesto, más detalles, ¿no? Eso, con el ejército que tenía en campaña, en territorio ajeno y demás, le vale para conseguir victorias. Pero de allí a conquistar una ciudad como Roma hay un paso. Y apostar por eso en ese momento... hubiera sido, si lo llega a conseguir, hubiera sido el éxito. Y es la tesis en la que tú dejas traslucir en la novela, que por cierto hay una estrategia de movimiento de ejércitos que describes muy bien, que me parece que es la batalla de Cannas, la gran victoria, y entonces se ve que tú ahí has estudiado muy bien la estrategia de los movimientos de los ejércitos de Aníbal, que es verdad que se estudian. Yo al menos lo que le digo, que no sé si todavía... Pero está muy bien explicado también con las palabras justas, porque se puede escribir, me imagino, todo un libro explicando la estrategia de aquella batalla, pero bueno, tú lo haces con las palabras justas, y entonces a mí me pareció que en el tema de perdonarle la vida a Roma, creo que tu apuesta es por la de él quería asegurar la supremacía también en los contingentes. Y a lo mejor no estaba del todo seguro, y antes que arriesgarse a una derrota... Y a lo mejor no contó con el orgullo de Roma y la capacidad de renacimiento de Roma. Él pensaba que después de Cannas que ya iba a firmar la paz. Igual que Cartago había firmado la paz en la Primera Guerra Púnica, y Roma va resistiendo. Roma diría, Roma va a firmar la paz, ahora somos nosotros los que mandamos, bueno, estos se quedan aquí y ya está. Y no, Roma tenía mucho orgullo y consiguió resurgir de las cenizas. A lo mejor le vence por ahí, por ese imprevisto que le surge, que él no había contado con eso, ¿no? Luego hay más cosas detrás que... con la novela, para eso lo está.
Y de eso que hay detrás viene su acción luego cuando es sufete, cuando es presidente. Lo primero que hace, que a su vez es lo que cuando se le acaba la inmunidad, Claro. tiene que salir por piernas de Cartago y enfoca ya la última parte de su vida como una pátrida. Claro, sí. Constante. Sí, el final es... bueno, el final es muy... es trágico en el sentido del tragicismo griego, ¿no? Como esa, decir, el destino le lleva ahí y no puede hacer otra cosa que lo que hace. No es melodramático, quiero decir, es una cosa asumida, ¿se puede decir o no se puede decir? Sí, yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo sabe cómo acaba Aníbal, a poco que mire. Aníbal se suicida, entonces el cómo llega a esa conclusión es hermoso, porque es a lo que me refiero, que es algo a lo que él se ve conducido, pero sin melodrama. Él, porque lo está meditando y lo está comprendiendo, lo está aceptando y poco a poco va caminando a ello con esa serenidad y esa elegancia del que sabe que su destino tiene que ser ese. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Muy bien. Bastante, ¿no? Bueno, gracias por escucharnos. Gracias.